Buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a este último encuentro virtual del Centro Ciencia y Pensamiento, la última lectura cruzada del año. eh, una lectura cruzada que venimos preparando hace mucho, que esperamos hace mucho, que, que me pone muy contento finalmente poder realizar, tal vez no en las condiciones que esperábamos, climáticas, generales, pero bueno, acá estamos. Eh, es una alegría. Bueno, como les decía, estamos cerrando un poco el año, eh, un ciclo del centro largo, entonces aprovecho para contarles que seguimos con el ciclo Sinfonía, es un ciclo de videos sobre inteligencia artificial, estamos subiendo a YouTube junto con la revista Anfibia, eh, que estamos cerrando el ciclo Futuros Especulativos, mañana, martes 5 y miércoles 6, con un encuentro presencial en el Volta de la UNSAM en Buenos Aires, que seguimos con el ciclo de cine, en realidad que hemos seguido hasta el viernes pasado con el ciclo de cine, pero que vamos a seguir el año que viene con el intento también de recuperar todas las películas que se vieron en estos 2 años, eh, y que terminamos este viernes con el seminario Hibridaciones, ahí que comanda Facundo Roca, con un último encuentro también presencial en el Volta. Dicho todo esto, bueno, doy la bienvenida y agradezco muy especialmente la participación de quienes nos acompañan hoy en esta última lectura cruzada del 2023, un encuentro, digamos, que apunta muy específicamente a la ampliación del campo político, a la ampliación del pensamiento sobre lo político, a través de 2 libros, ¿no? Dios precario, de Martín de Mauro Rukowski, y de Glosario de Resistencia Animalista de, de Iván Ávila Gaitán y de Anaí Gabriela González. Los voy a presentar y después le paso la palabra a Paula, que muy generosamente va a acompañar o a moderar este encuentro. Bueno, Anaí Gabriela González, doctora en filosofía de la Universidad de San Martín, en cotutela con París 8, licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de San Juan, becaria postdoctoral con ISET, si no me equivoco, y docente en la Universidad Nacional de San Juan, y directora en la revista latinoamericana de Estudios Críticos Animales. Iván Ávila Gaitán, postdoctorado en filosofía de la Universidad de San Buenaventura, doctor en filosofía y magíster en filosofía y en estudios culturales por la Universidad de los Andes, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y la UNAD, y director del Centro de Investigación y Formación en Estudios Críticos Transdisciplinarios. Martín de Mauro Rukowski, licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del área de feminismo, géneros y sexualidades del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Publicó varios libros sobre corporalidades, materialidades, sexualidades. Fue becario postdoctoral de la UNAM de México y es actualmente investigador del CONICET. Y Paula Fleischner, muy amiga de la casa ya, es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es docente en esa misma universidad en problemas especiales de estética, es investigadora del CONICET, escribió eh, varios textos de distinto calibre, eh, no sé si puedo decir todavía agambeniana o exagambeniana, Ex, exagambeniana, eh, arrepentida. No, mentira. arrepentida, pero un gran aporte a los estudios Sí. en ese campo. Eh, Como parte de la colectiva Materia, editó los cuadernos materialistas y actualmente está trabajando alrededor de la cosmoestética, cuestión de máximo interés para mí, para el centro en general, y forma parte de Intermundial Loloviente, con quienes participó de la documenta número 15 el año pasado y que están editando ahí o publicando lo que han editado para ese momento. Bueno, agradezco entonces muchísimo la presencia de todas y todos ustedes y paso la palabra a Paula para después ir repartiéndola mejor. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias a todos por venir. Muchas gracias por la invitación, Hernán y Facundo, y por haber tenido la idea genial de cruzar estos dos libros. Yo voy a comenzar contándoles lo que creo que estos dos libros comparten y por qué justamente creo que es una idea genial que se les haya ocurrido poner a conversar y cruzar Bios precarios, cultura y precariedad en Latinoamérica, de Martín, y Glosario de resistencia animal ISTA, de Anaí e Iván. Eh, lo primero que me parece que salta a la vista, casi por los títulos, es que los dos proponen una reflexión sobre la precariedad, la existencia, me atrevo a decir, aunque en ambos casos, en ambos libros se habla de vida o viviente, eh, vulnerable, ¿no? La precariedad entendida como existencia vulnerable o como vida vulnerable. La precariedad entonces como una categoría a la vez ontológica, política y epocal. Creo que eso comparten ambos libros. Leemos en el glosario que la precariedad, que es una de las entradas del glosario, es la condición de vulnerabilidad compartida por todos los seres, condición ontológica. Inmediatamente después se aclara, es la exposición diferencial de relaciones asimétricas de poder, condición política, podríamos decir. Martín, por su parte, usa el sintagma bios precarios para pensar también algo que llama el suelo de la época y la ontología de la actualidad. Entonces, lo primero es que ambos libros se nos habla de la precariedad y de la precarización, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad animal compartida, de la que hablan Anaí e Iván, o de la vida corporal de exposición mutua y vulnerabilidad, son palabras de Martín, por un lado, pero por otro, lo que llamo la precarización, es la producción específica de un instrumento de gobierno, al que Martín llama neoliberal, objeto de un mecanismo de poder que Anaí e Iván llaman antropopoder, que divide las vidas entre las protegibles y las eliminables. Ambos entonces proponen a la vez un diagnóstico epocal y ambos proponen quizás, y esta es quizás mi aporte tergiversante, salidas posibles, imaginadas, deseadas, presentidas, fantasiadas. Salidas como las que encuentra el Rothpeter de Kafka, ¿no? Pedro el Rojo, ante el capitalismo colonial y especista que lo encierra en una jaula. No la libertad, sino una salida, una filtración, una fuga. En un contexto en el que la libertad es un ideal reaccionario, y no lo digo yo, ni las circunstancias, sino que aparece algo de esto en ambos libros. En el caso de Anaí e Iván, el liberalismo aparece como esa eh, ideología que está detrás del bienestarismo, que solo propone el mejoramiento de las condiciones de existencia dentro de un orden de dominación especista y establecido, y en el caso de Dios precario, el neoliberalismo, que propone una gestión semiótica técnica de los cuerpos, produciendo formas de vida absolutamente intervenidas en órdenes afectivo, temporal y ambiental, en los órdenes, decía, temporal, afectivo y ambiental de la cotidianidad. En un caso el liberalismo, en otro caso el neoliberalismo. Aparece ahí, entonces, decía, una problematización de la libertad como quizás concepto cooptado por una ideología reaccionaria. Y entonces en estos libros, en ambos creo, se ofrece imaginarios alternativos a ese imaginario neoliberal de las nuevas subjetividades maleables, multitareas, cuentapropuestas y autogestivas, diría Martín, o al imaginario antropocéntrico, especista, sexista, racista y capacitista, dirían Anaí e Iván. Tal como dice Diana Muñoz en el prólogo del glosario, podríamos decir que ambos libros buscan, y la cito a Muñoz, dar con las palabras que nos permitan imaginar otro mundo posible con relaciones interespecies, convivencia y cohabitación. En medio de un mapeo diagnóstico al que se dedican bastante ambos libros, dan con una dimensión, podríamos decir, no moderna del miedo. Es decir, el miedo, ¿se acuerdan? Esa pasión que en los albores del nuevo régimen de acumulación
obligó al pacto inmunitario entre hombres con mayúscula, hombres que a su vez siempre se develan como varones, humanos, burgueses, blancos, heterosexuales, capaces, hablantes de un idioma estándar, etcétera, etcétera, para crear un Estado restringido a la protección libre de libre intercambio de individuos, que, para decirlo con Martín, luego se convierte con el neoliberalismo en un agente económico y de especulación financiera presente en su retirada. Eso es una hipótesis muy genial que propone Martín, ¿no? La idea de que el Estado está presente una especie de Dionisos que está presente en la tragedia, pero siempre en su retirada, como el centro operativo faltante. Sin embargo, el miedo, este miedo al hombre como lobo del hombre, podríamos decir, subrayando todas las implicancias especistas de esa metáfora hobbesiana, operó la formación de comunidades inmunitarias que fueron mutando, pero que permanecieron siempre fieles a esa sujeción a la vez masificante e individualizante de los cuerpos. Estos libros, no obstante, ambos, creo, el Bios, Precario y el glosario, nos traen otra declinación posible del miedo, un afecto, una atmósfera emotiva, diría Martín, que desencadena la rabia que se vuelve potencia de insumisión, dirían Anaí e Iván. Furia política, la llama Martín, la politización de un afecto que produce agenciamientos colectivos nuevos y reciprocidades ontológicas que habilitan construcciones siempre contingentes de mundos parciales. Es el caso, por ejemplo, del devenir monstruas de las mujeres que se autoincineran en el cuento Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, que analiza Martín al final del capítulo 2 de su libro, o incluso también esa politización aparece en La mujer de los perros, la película de Citarella y Ginás, que Martín trae al final del capítulo 3. O también la hermosísima idea de insurrecciones animales que presenta Anaí en el anexo 2 del glosario, a partir de las patadas, los ladridos, los aullidos animales que despiertan el dolor y la desesperación, pero también, dice ella, la huida, la fuga, porque sepámoslo, y esto nos lo advierten Anaí e Iván en la presentación, en la introducción del glosario, el sometimiento animal no es gustoso y siempre hay lugar para la insumisión. Entonces, rabia y no odio, rabia y terror no sublimable, es decir, nada parecido al sentimiento de lo sublime, como tonalidades afectivas de una época en la que la economía, y no la política como quería Goebbels, hizo posible lo imposible. Entonces, esa época en la que precisamente necesitamos, como quería Foucault y como creo que hacen estos dos libros, una crítica que nos permita encontrar los engranajes por los cuales eso imposible que construyó la economía devino necesario. ¿Cómo funciona esa crítica en cada caso? Y ahora les cuento como muy brevemente qué encuentro yo en cada uno de estos libros como ejercicio crítico. Bios precario es el sintagma que elige Martín para construir lo que llama benjaminianamente un sismógrafo del presente, a partir de un trabajo crítico sobre ciertos materiales culturales, principalmente textos, pero también pelis, que le permitan dar cuenta de tres dimensiones del imaginario neoliberal que produce y sostiene ese bios precario. Pero, y esto me interesa particularmente, quizás podría decir gremialmente, ese imaginario es mucho más que un modo de producción. Es decir, ahí donde, por ejemplo, no sé, Verónica Gago encuentra la racionalidad neoliberal, Martín va mucho más allá, creo yo, y encuentra una zona anfibia, mezclada y bisagra, que es la imaginación neoliberal, el imaginario que estudia, ¿no? Y es su funcionamiento lo que le interesa mostrarnos. En un uso complementario de las propuestas filosóficas de Espósito y de Butler, este sintagma, bios precario, le permite pensar el sujeto neoliberal teniendo en cuenta en simultaneidad el bios como sujeto y objeto de la política y el proceso de precarización de lo social en la ontología corporal de Butler. Para ello va a estudiar una serie textual ubicadas en tres dimensiones que alcanza este imaginario neoliberal.
Por un lado, la dimensión afectiva, donde se da cuenta de la afectación corporal y anímica que implica la precarización, pero también cómo lo precario puede ser una potencia creativa, como veíamos hace un ratito, que habilite alianzas afectivas en una eticidad no apegada a la interioridad identitaria. Por ejemplo, y ahí aparece el análisis de alta rotación de Meraldi, donde se muestran las exigencias anímicas de la trabajadora precarizada, pero a su vez la película La Noche, de Edgardo Castro, que nos permite pensar esas alianzas afectivas no sostenidas en subjetivaciones identitarias. Por otro lado, y eso es el segundo capítulo, hay una dimensión temporal en la deriva genocida del imaginario neoliberal precalizante, donde se analizan sobre todo los feminicidios y la política de cadáveres que esos feminicidios implican. La parte de los crímenes de 2666 de Bolaños de Bolaño nos muestra, dice Martín, el lado gore del capitalismo, o incluso la necropolítica como modos específicamente neoliberales de la gestión, regulación y gobierno de la vida y de la muerte. Chicas muertas de Almada muestra esa dimensión temporal que tienen los femicidios, y Las cosas que perdimos en el fuego, que como decía hace un ratito, de Mariana Enríquez, les sirve a Martín para pensar cómo antes, en el otro capítulo, la peli de Castro, ese pensamiento de una política del monstruo como potencia de insumisión. Finalmente, una dimensión, y no voy a decir mucho de esto porque creo que acá es donde aparece explícitamente la relación con el glosario, una dimensión ecológica, ecopolítica, podríamos decir, y ambiental de la precariedad, que da cuenta de una vulnerabilidad compartida entre los cuerpos animales, en principio a partir del tópico de la reciprocidad de la mirada, y un análisis de los mataderos como máquinas ópticas en Ríos y Maya, y esto creo que es como eso, la parte del texto que quizás más vínculo tiene con lo que proponen Anaí e Iván en el glosario. Y finalmente, y algo que a mí me interesa también muchísimo, porque es a lo que me dedico y me pareció increíble, como el tipo de análisis que se propone, que es la relación entre chicas y perros, tanto en una novela del inspector como en la peli de Chitarella y Ginás que mencionaba recién. Esa es entonces, como decía, la sección del libro que más dialoga con el glosario, que nos acerca, creo yo, la que mejor nos acerca a esa idea de bios precario como potencia creativa y modo de interrogación del tiempo presente, que propone como si fuera eso, una línea de fuga por fuera del diagnóstico de ese tiempo presente. Siguiendo la idea que propone Nicolás Jiménez en la presentación del glosario, podríamos decir que este glosario de resistencia animalista podría perfectamente ser el glosario que sigue al libro de Martín. Un glosario que subraye aspectos presentes en el libro en el libro de Martín, en favor de una desnaturalización de un lenguaje individualizante y especista que sostiene el actual régimen de acumulación, jerarquización y dominio, cuyo imaginario bios precario analiza. Las 57 entradas del vocabulario vienen acompañadas de un prólogo, una presentación, una introducción escrita por las autoras, un postscriptum y 2 anexos. O sea que en realidad tenemos varias personas que escribieron las distintas partes del libro, más el glosario específicamente que escribieron Anaí e Iván juntos. Es un libro pequeño e inmenso, que ubica dónde estamos en las discusiones de los estudios críticos animales y mapea las formas disponibles de desestabilización de ese orden especista que describe. Podríamos decir, me parece, que se trata de una crítica de la razón especista, que busca poner en el tribunal, como buscaba Kant hacer con la razón pura, a la racionalidad que sostiene el sistema de producción y de reproducción de las violencias inmunitarias, que a su vez sostiene el estado de cosas. Se trata entonces, para seguir con la analogía kantiana, de enunciar las condiciones de su imposibilidad,
y de explicitar un lenguaje que rompa con la crueldad, muchas veces optimista, como diría Martín en Víos Precarios, ¿no? Que dice el optimismo cruel de vivir sin nada. Bueno, ahí esa crueldad que muchas veces adopta la máscara del optimismo. Anaí e Iván trabajan mucho con la crítica que le hacen al bienestarismo, ¿no? Y esta especie de crueldad optimista que muchas veces prevalece también en nombre de la defensa de los animales. Y me parece que lo hace en este lenguaje que rompa con la crueldad de una supuesta neutralidad no marcada. En ese sentido me parece que es un ejercicio de animalismo aguafiestas, quizás, ¿no? Esa idea de Ahmed, ¿no? Que obliga en cada entrada a preguntarnos quién falta en esta conversación especista, sexista, colonial y capacitista que condena a millones de vidas a ser sistemáticamente invisibilizadas. Y que a su vez da cuenta de la lógica extractiva que produce la precarización de los seres con ánima, esa es la definición que dan de animal, ¿no? Es decir, seres con potencia vital, de ahí que decía al principio, bueno, me animo a decir existencia, porque me parece que no es tanto el problema de volver a reproducir el círculo inmunitario de quién forma ahora sí parte de eso que llamamos animales, sino tratar de pensar por fuera de esa lógica de separación y jerarquización. Eso es evidente, me parece, en el glosario. Y que entonces, lo último que quería decir es que en el proscriptum, José López afirma que se trata de este glosario es una lista de conceptos que resultan inutilizables por el especismo, como los conceptos estéticos de Benjamin se proponían escapar de la estetización de la política que operaba el fascismo. Estos conceptos que resultan inutilizables para el especismo buscan formular, me parece, exigencias revolucionarias para una política animal. Y por eso creo, y con esto les prometo que termino, me parece que el gesto de haber escrito en colaboración, que no me parece algo menor, un glosario, es todavía, en este contexto actual, mucho más disruptivo que el de escribir cualquier manifiesto que busque instaurar un nuevo sujeto universal. Ese glosario sí es un gesto político que implica la intervención excéntrica en un estado de cosas, una voz estratégica e incisiva, como dice Cipollini cuando describe lo que es un manifiesto estético político. Sin embargo, es también, me parece, y por eso no es un manifiesto y por eso celebro que no sea un manifiesto sino un glosario, es también algo diferente. No busca instaurar un nuevo canon, sino abrir un espacio donde guardar las palabras llamadas oscuras, que aparentemente no se comprenden, y esa es la definición de glosario, el espacio en el que se guardan las glosas, palabras oscuras, y que sin embargo construyen siempre nuevos topoi, es decir, nuevos lugares comunes, discursivos, a partir de los cuales construir lo común más allá de la función separatista y jerarquizante que Occidente le dio al lenguaje. La pelea por el lenguaje no es menor en esta guerra, y por ello este glosario es también una operación lingüística que disputa otras relaciones posibles entre las palabras y las cosas. Esto es todo lo que tengo para decir, no es todo, pero bueno, es más o menos algo de lo que les quería contar que me parecía tan importante del modo en el que se relacionan ambos libros, y les dejo entonces el lugar, no sé a quién, va a ser espontáneo, a quien quiera de los tres autores eh, Yo si quieren, arrancar. sigo con y leo algunas cosas sobre el glosario, ya que Paula terminó ahí, y sí, le damos una continuidad. Dale. Eh, lo primero, gracias Paula por, o sea, las palabras, como que hay algo de hospitalidad y eso en estos tiempos también se agradece. Eh, y es muy sugestivo escucharte. También quiero agradecer a la gran intuición de Facu Roca que tuvo de plantear la idea de hacer este cruce, esta zona de simbiosis conceptual, y a Hernán por el espacio de encuentro. Además tiene algo me gusta algo más federal, ¿no? Como entre San Juan, eh, no sé, Iván, si estás en Bogotá y Córdoba, me parece que hay algo de eso también. Y yo también preparé algunas cositas
me gustaría leerlas. Bueno, sigue mucho en la estela de lo que acaba de decir Paula. Me parece que hay una importancia en el glosario que tiene que ver con, recién lo hablaba me preguntaba Hernán por la idea de la metafísica caníbal, que yo diría no hay algo de traducción, sino más bien digestión, lenta incorporación en esa tradición modernista brasilera de una tradición de los estudios animales y animalistas que procede del norte global, eh, y hay una capacidad recursiva desde el sur periférico, que eso me parece central en el glosario. Y hay algo de ese tono periférico, hay una capacidad de agencia y de resistencia animalista que me parece que es el punto de partida que se asume como una tarea en el libro. Y me parece que por eso ahí confluyen, digamos, ciertos activismos puestos a discutir, uno podría decir, enriquecer el entramado conceptual, hay mucho de la militancia, o en otros términos, una zona de exploración crítica que se construye en una confluencia entre distintas disciplinas y tradiciones críticas, ¿no? Porque hay discusiones con cierto discurso tecnocientífico, hay mucho de la tradición filosófica, hay mucha discusión con la biología, se recupera algo de ciertos feminismos, etc. Y en ese sentido, sumando lo que decía recién Paula, el libro es pequeño e inmenso, y, y tiene algo como diría, citando a Trimina, de inapropiable e inapropiado, ¿no? En la propia tradición de discurso sobre crítica animal, que en el glosario está muy bien situado eso. Hay una lectura muy apegada a la filosofía moral, yo diría la filosofía analítica moral anglosajona, y el glosario interviene en esa zona. De nuevo, inapropiado, inapropiable. Creo que es un glosario que sirve, que es expansivo en muchos sentidos, que se puede utilizar de muchos modos, que sirve para hacer un mapeo y una cartografía, sin lugar a dudas, de muchas discusiones. Una que me interesa mucho es, que después me gustaría que lo conversáramos, les invito a que charlemos sobre eso, de cómo hay un énfasis constante en pensar la sexta extinción masiva de especies. Entonces, cómo escribir esta discusión tan de moda y contemporánea que le hemos puesto nombre de antropoceno, pero me parece que ustedes lo vienen haciendo. Y después me gustaría hacer un hincapié en una cosa muy puntual, que es, yo veo un acierto que es, del glosario que es resituar y reponer la fractura colonial al interior de los estudios animalistas y su confluencia con los vectores de poder moderno coloniales, y cito al propio glosario, como empresa de conquista y colonización que se reconfigura a partir de la clasificación de ciertos cuerpos desde las nociones de salvaje, bestial, barbárico y primitivo. Y dicho esto, me gustaría entrar, si puedo, leer una de las entradas. Espero no ser muy largo, pero me gustaría leérselas. Que es la entrada eh, de domesticación doméstico. Esperen un segundo que la busco. Acá está. La leo. Para apoyar esto que creo que sin lugar a duda un acierto. La domesticación doméstico. Y dice, las teorías especistas de la domesticación insisten en que ésta se puede considerar como un proceso mediante el cual los animales salvajes son introducidos al domus humano, por lo que se reproducen sistemáticamente con los seres humanos, pierden su agresividad y les reportan algún beneficio, lana, carne, compañía, etc. En ese sentido, los animales domésticos son auténticos esclavos ontológicos, pues su vida entera tiene sentido solo en la medida en que responden a necesidades humanas. Hay quienes ven en este tipo de relación una simbiosis. Sin embargo, este es un concepto orientado a normalizar la sujeción, explotación y subordinación de los animales domesticados, así como el antropopoder que se despliega sobre ellos. El subtexto es, si no me equivoco, una crítica a Haraway. Los animales domésticos son producidos por dispositivos especistas como las granjas tradicionales industriales, no preexisten a la puesta en marcha de las prácticas especistas y en sentido estricto agotan toda la potencia vital de los animales así categorizados. En muchos santuarios, como el santuario Gaia, acontecen dinámicas de desdomesticación. Y esto es lo que me gustaría subrayar también. Existe una relación intrínseca entre domesticación y colonialidad, ya que
I, los animales llamados domésticos fueron introducidos a los territorios que hoy se conocen como América Latina y el Caribe. En tanto, armas de conquista, guerra, alimento, entretenimiento y vestimenta, introduciendo a su vez dinámicas de dominación animal inéditas y nuevas costumbres especistas ajenas a las comunidades de Abiyala, donde cierto especismo de baja intensidad y relaciones no especistas sobre las cuales aún falta trabajo historiográfico por llevar a cabo. Ahí agregaría, la introducción también supone un cambio de un régimen ecológico, ¿no? Como el Plantacioceno, por ejemplo. 2, se asume que a mayor grado de domesticación existe un mayor grado de civilización, por lo que las comunidades humanas que se resisten a la domesticación son vistas como inferiores, mientras las que producen una cantidad elevada de raza para diversos fines se perciben como superiores. De este modo se puede verificar un funcionamiento interseccional entre racismo, colonialidad y especismo. Algo análogo sucede con el poder patriarcal, pues las comunidades que ejercen el poder patriarcal sobre el cuerpo y la naturaleza en general, incluyendo los animales y en especial los domésticos, se perciben como superiores respecto a las que poseen una relación mucho más horizontal e inmanente con la naturaleza. Estas últimas comunidades son a menudo, por esa razón, feminizadas. Ahí me parece que no solo están reponiendo la fractura colonial, un cambio de régimen ecológico, en la utilización, ahora diríamos, extractiva de los animales, o incluso podríamos hablar de diáspora de animales, ¿no? Los animales foráneos. Pero en el espacio entre doméstico, domus, colonización, se anuda entonces los largos procesos de colonización, las historias de domesticación animal, o ahora como les decía, la diáspora animal, el espacio de lo doméstico, la división sexual de trabajo, la producción de tecnologías de género, en términos de espacialidad, etcétera, etcétera. La división privado, público, íntimo, político. Y leo dos cositas más. Me parece que hay algo, de nuevo, como de inapropiado, inapropiable, o como mapeo y cartografía de pequeño e inmenso en la forma glosario, porque me parece que hay un trabajo formal en relación al contenido expresivo, de nuevo, en la narrativa de ser un glosario. Y uno podría decir, hay una especie de fundamento al interior desde de ese género en sí mismo, moderno ilustrado, que es el glosario, las enciclopedias, etc., cual índice taxonómico de clasificación, que es de fondo desde dentro, y me parece que hay un desplazamiento interior que se torna expansivo. Un glosario que procede por circularidad infinita, una definición remite a la otra sin un centro significante primario, o recién Paula decía, produce otras topologías, ¿no? Otros lugares de enunciación. Y además me parece que está desbordado en sí mismo en cuanto a glosario porque tiene un conjunto de prólogos, tiene anexos, hay un texto que es fundacional de estos estudios, que es el de Richard Ryder sobre especismo, y dos textos que funcionan como especies de epílogos. Y para señalar algunas cosas más, el glosario también funciona en cuanto a regímenes epistemológicos porque funciona, hay un gran espíritu Foucaultiano, eh, porque funciona no solo indicando las capturas de poder, los distintos dispositivos y mecanismos de producción de poder, como son el antropopoder, el especismo, los museos, los mataderos, incluso la crítica súper interesante al transhumanismo, los mecanismos de domesticación, o lo que luego van a decir un conjunto de vidas desmovilizadas y despotencializadas, operaciones de confinamiento y exhibición de los cuerpos, sino que se puede leer una apuesta afirmativa por formas de vida singulares, por alianzas multiespecies y por la multiplicidad de lo viviente, ¿no? Hay un lado afirmativo que ahora diríamos produce refugio y hace trinchera, ¿no? O en ese sentido yo veo una oscilación de fondo, cito, a la par es esa misma reiteración de las prácticas donde es posible alumbrar no solo la instancia normalizada y coherente de las mismas, sino también su transgresión y desestabilización. Si no estoy siendo muy largo, me gustaría leerles una última entrada y con esto termino. Que es la de Zoantropo
Llegó la Z. Y les leo, para hacer hincapié en esta oscilación y esta potencia afirmativa. Zoantroponormatividad. Es una matriz normativa que obliga a categorizar a los diferentes vivientes en humanos y animales. Sin embargo, los polos de la dicotomía humano-animal constituyen ideales normativos que ningún viviente encarna por completo. La zoantroponormatividad es el efecto fetichizado, abstraído, de un conjunto de prácticas realizativas, performatividad, que moldean los cuerpos y el psiquismo. Los diferentes tipos de humanos y animales son productos de prácticas llevadas a cabo a través de diferentes técnicas, tecnologías y dispositivos. Por tanto, las nociones hombre y animal no son nombres para representar a seres que existen previamente a los conceptos y a las políticas que procuran administrarlos, sino que son construcciones performativas generadoras de ideales normativos que a su vez regulan, clasifican, controlan y cincelan cuerpos y sujetos. Concebir la especie como una producción performativa significa que no hay una esencia previa a las entidades denominadas hombre y animal, sino que ambos polos se construyen a través de discursos, gestos y modulaciones corporales. Dichas ficciones emergen de la articulación de discursos y de otras materialidades que regulan y producen cuerpos y modos de espacialidad específicos. La producción performativa de la dicotomía humano-animal se refiere entonces a la repetición obligatoria de normas que crean lo que se supone que representan la superioridad y excepcionalidad humana frente a la inferioridad del llamado mundo animal. Y ahora voy a lo que me gustaría subrayar. La zoantroponormatividad condiciona el reconocimiento de diferentes modos de vida, prácticas y comportamientos. A la par, es en esa misma reiteración de las prácticas donde es posible alumbrar no solo la instancia normalizada y coherente de las mismas, sino también su transgresión y desestabilización. Y lo último, que es mi lado más especulativo, de nuevo, otra invitación a que conversemos, es en esta oscilación de fondo entre captura, fuga, biopoder o una biopolítica afirmativa, yo creo que se puede leer una oscilación de fondo alrededor de ciertas discusiones sobre crisis climática que se pueden aglutinar en nombre de antropoceno, plantacioceno, etc. Pero me parece que se puede leer una oscilación entre, a partir del glosario, entre un modelo de una naturaleza única o un modelo mononatural ligado al complejo industrial carcelario, como dice el teórico trans Dan Spade, o ligado, como dicen ustedes, al complejo industrial animal. Digo, hay una oscilación entre un modelo mononatural ligado al complejo industrial animal o el complejo industrial carcelario. Es interesante la idea de carcelario como reclusión, y un desplazamiento hacia un modelo de multinaturalezas, políticas de los vivientes en alianza, como dicen ustedes, ligado a la multiplicidad de los vivientes, ontologías relacionales y formas de vida singulares alrededor de lo animal. Ese era mi lado especulativo y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, le damos el espacio a Anaí y a Iván. Bueno, ante todo quería agradecer bueno, a Paula y a Martín por sus potentes palabras sobre el glosario. Y bueno, además decirles que para mí es un honor compartir un espacio con ustedes porque los leo hace muchos años y admiro mucho sus trabajos. Y también agradezco a Nan y a Facu por la invitación y la organización de este evento. Y a todos los que están acá también. Gracias. Bueno, yo voy a leer un texto que escribí que dice lo siguiente. Martín en Bios Precario cruza las reflexiones en torno a la condición precaria con el pensamiento biopolítico, particularmente las propuestas de Butler y Espósito, para abordar múltiples dimensiones de lo precario, entendiéndolo como una dimensión ontológica de mutua exposición de los cuerpos, enlazándolo a los debates sobre la animalidad, pero también abordándolo a partir de los debates en torno a la precarización laboral, todo ello en el contexto latinoamericano. No obstante, como puntualiza Martín, lo precario no da cuenta de una matriz uniforme. Existe una distribución diferencial de lo precario que se despliega a través de múltiples lógicas biopolíticas y necropolíticas, a partir de diversos marcadores diferenciales de poder,
tales como la clase, la raza, el género, la especie, la orientación sexual, la ubicación geopolítica, la capacidad y otros. Es en el cruce entre dichos códigos que este régimen neoliberal sentencia qué vidas son las que merecen ser vividas y doradas, afirmadas y potenciadas, como son las vidas humanas, y qué vidas son las que se arrojan a la muerte y el usufructo, como son las vidas menos que humanas o animales. En este contexto, en primer lugar, quisiera referirme al desplazamiento que efectúa Martín respecto a las formulaciones butlerianas en torno a lo precario, al detenerse en producciones culturales latinoamericanas que iluminan lo que él denomina una dimensión animal de la precariedad. Martín rastrea la emergencia de redes de interdependencia vitales, en las cuales los umbrales entre lo humano y lo animal se tornan inestables. En dicha apuesta por pensar la precariedad y su distribución política más allá de lo humano, encontramos un punto de encuentro entre bios precarios y el glosario de resistencia animalista. En efecto, con Iván, en el glosario señalamos que los vivientes categorizados como animales son especialmente vulnerables en el sistema actual, debido a que se encuentran sujetos a un orden global de dominación, es decir, el especismo antropocéntrico. Por lo tanto, más allá de la vulnerabilidad común de carácter existencial compartida por todos los vivientes, el antropocentrismo es un modo, entre otros, de producir una precariedad diferencial, inequitativa e inducida, que torna irreconocible la violencia que se ejerce sobre los vivientes clasificados como animales. Al hablar de vulnerabilidad animal, nos estamos enfrentando a la multitud de prácticas, gestos, comportamientos, ideas y sensaciones que definen nuestra vida junto a los animales. En tanto compartida, la vulnerabilidad desarma las distinciones entre especies, porque tanto los seres humanos como los vivientes no humanos se encuentran en mutua exposición. No obstante, la precariedad, al ser inducida y organizada sistemáticamente por el especismo, hace de los animales seres especialmente vulnerables en el marco del capitalismo neoliberal. Como señalamos con Iván, la agricultura industrial y la investigación médica, por ejemplo, modelan a los demás animales en función de parámetros que cercenan ciertas capacidades y potencian otras de acuerdo con los deseos, intereses y necesidades humanas. No solo por las condiciones de encierro, hacinamiento, estrés, dolor e insalubridad de las granjas industriales, sino porque también los animales son mutilados, modificados genéticamente y controlados a nivel sexual y reproductivo, mientras sus gritos, miradas y voces permanecen inaudibles e invisibles. De ahí que las instituciones especistas, como los zoológicos, las granjas, los bioterios, los circos, establezcan reglas y modos de espaciamiento concretos. Estos serían espacios de animalización, espacios de fuerte delimitación de la posibilidad de despliegue de las singularidades, que socavan las fuerzas vitales de los animales para beneficio humano. En efecto, estos espacios están apuntados a ser a cuerpos de animales dóciles, homogéneos y regulables, donde también son obligados a morir de manera precisa para producir ganancias. Este punto se hace especialmente evidente en el abordaje que realiza Martín sobre la figura de la vaca, en algunas producciones culturales, allí donde la vaca aparece como una mercancía viva, superexplotada, en tanto fuerza también de trabajo no remunerada. Pero además, como sugiere el autor, la vaca se encuentra ligada a un imaginario civilizatorio que hace de su sacrificio un signo de las identidades nacionales. Sabemos que el proyecto orientado a construir la nación argentina, en tanto blanca y civilizada, tuvo como ejes la expansión de un sistema económico sostenido en la producción y la matanza de las vacas, pero también en el exterminio de los pueblos indígenas. En palabras de Martín, conquista y dominio del Estado-Nación, la patria es domesticación del territorio y de los animales, márgenes fluviales y puertos. En este sentido, podemos decir que la maquinaria colonial implicó el exterminio de los pueblos indígenas, la mercantilización de los demás animales y la concentración de las tierras por parte de las élites económicas. Pero, por supuesto, no se trata de sucesos pasados, porque la conquista no solo fue un proceso de expansión territorial, sino también un proyecto de dominación material y simbólica asociado al modelo de desarrollo capitalista. Sus consecuencias actuales son el envenenamiento a causa de agrotóxicos, el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas,
así como la producción intencional de incendios forestales que arrasan con ecosistemas enteros. El neoextractivismo se ha transformado hoy, más que nunca, en un riesgo incalculable para las condiciones de habitabilidad y de diversificación de la vida. Ante este panorama, ¿qué hacer? ¿Cómo posicionarnos ante esta matriz de explotación? Pero además, ¿cómo trazar puentes y unir fuerzas con todas aquellas poblaciones, humanas y no humanas, que han sido históricamente saqueadas, exterminadas, excluidas y arrasadas por la fuerza del capital? En este punto me gustaría referirme a la importancia del duelo animal y a la noción de alianzas en la precariedad, sobre las cuales también nos invita a reflexionar el libro Bios Precario. Por un lado, Martín se pregunta sobre una política de la vulnerabilidad corporal que se aleja de la conceptualización de Butler sobre el rostro y la vida precaria, concepción que está influenciada por el marco humanista de Levinas. Y me permito citar el siguiente fragmento del libro de Martín. Dice Martín: ¿podemos guardar luto por un animal no humano? ¿Por qué las vidas animales, el perro anónimo y abandonado, no deberían contar como vidas dignas de luto? ¿Es la muerte animal una muerte sin duelo? ¿Acaso las muertes de animales o los cadáveres perrunos califican como vidas? Duelo animal y espacio de lo común que apuntan a una lógica de la diferencia. Es decir, se trata de una muerte sin comunidad de pertenencia en la medida en que la vida animal es sacrificable. Y ahí cierro la cita. Si nos encontramos entonces ante el arrasamiento y el exterminio sistemático de múltiples mundos y formas de vida, exterminio que ha sido puesto en marcha por la maquinaria colonial, pensar el duelo más allá de lo humano me parece una tarea más que urgente e ineludible. En este sentido, creo que Bios Precario nos invita a repensar nuestras políticas afectivas más allá de lo humano. Al leer el libro no puedo dejar de pensar en las políticas afectivas que delimita el antropocentrismo, porque ellas determinan, en parte, cuáles son las existencias dignas de ser queridas y cuáles son las indignas de cariño. También, cuáles muertes se adoran y cuáles no. Es preciso entonces afirmar la animalidad no humana para poder irrumpir los circuitos afectivos humanistas, lo que quizá permitiría tejer nuevos caminos, nuevas miradas más inclusivas y potentes, hacia grupos históricamente subalternizados, como es el caso de los animales no humanos. Pero ¿qué significaría un duelo animal? ¿Cómo duelar el fin de cada mundo? Teniendo en cuenta justamente que estamos ante la sexta extinción masiva de las especies, y que, como dice Derrida, cada muerte es el fin de un mundo. Bueno, como última reflexión, también me parece importante resaltar el carácter situado e encadenado de la investigación de Martín. Él indica que su escritura se encuentra interpelada y atravesada por la profundización de las políticas neoliberales en Argentina, que tuvieron lugar a partir del ascenso de Cambiemos, lo cual implicó, y acá cito a Martín, el desfondamiento generalizado de los derechos sociales adquiridos, la reducción del déficit fiscal, el despido masivo de trabajadores de organismos públicos, el recorte presupuestario de ciencia y técnica, el ajuste en educación, la mega devaluación monetaria, el endeudamiento exterior y la fuga generalizada de capitales. Ahora, no puedo dejar de preguntarme cómo se puede pensar la consistencia del sintagma bios precarios ante el triunfo de Milei. Para muchos, estas elecciones nos dejaron desconcertadas, paralizadas y angustiadas frente a un horizonte de total incertidumbre, marcado por el triunfo de un proyecto político que se basa en las ideas de la libertad emprendedora, la propiedad privada y la reivindicación de las políticas de muerte y exterminio del otro. ¿Cómo entender un contexto marcado por la profundización del gobierno de la precariedad, la apelación a la libertad individual y propietaria, ligada a un ideal normativo en torno a un sujeto libre, capaz y soberano, con el consecuente desmantelamiento de toda protección? Aquí resuenan en toda su crueza las palabras del autor. Lo cito: ¿qué puede emerger en pasajes devastados y de ruina generalizada? Ante la avanzada de políticas neoliberales, Bios Precario también nos recuerda la potencia de lo colectivo,
la potencia siempre creativa de las luchas y las resistencias que se encaminan a buscar formas de reparación y diferenciamiento mutuas. Martín reflexiona, a partir del texto de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, sobre una comunidad monstruosa que se reapropia de la violencia para dar lugar a formas de agenciamiento y de alianzas frente a los femicidios. A la par, el autor afirma que la rabia, el miedo, el dolor y la tristeza ante las injusticias no son sentimientos individuales, sino afectos colectivos que permitan redefinir el espacio de lo público. En este contexto, ¿cómo rearticular un horizonte de justicia y de responsabilidad que parta de la interdependencia y la vulnerabilidad común? Es decir, que se proyecten las bases frágiles de lo colectivo y de lo público. La politización colectiva del miedo que sentimos quizás sea un punto posible de arranque para reconfigurar los efectos de la precariedad de nuestros cuerpos. Un lugar donde la memoria de la piel pueda encontrar formas nuevas de ser afirmativa. La furia y el dolor colectivo pueden ser movilizadoras, pueden ser un punto de inicio que conduzca a canales de redistribución de la precariedad colectiva, que nos permitan configurar nuestras estructuras de percepción y políticas afectivas. ¿Por quién lloramos? ¿A quién duelamos? ¿A quién miramos? ¿Qué gritos, dantos, mugidos, aullidos podemos oír? El miedo y la rabia en este sentido pueden ser una oportunidad de ensamble con otros para apuntar a la construcción de puentes donde encontrarnos, de refugios en los que nos encontremos juntos, sintiendo los roces de la piel, las heridas y los quebrantos de los demás como propios. Habitar la rabia y la tristeza no para una búsqueda de sentido definitivo, de fijación de la verdad comunitaria, sino para afirmar la animalidad común en todas las texturas de nuestro cuerpo, que nos permita ejercer un gesto de imaginación política radical para no perder y doblar más mundos, y para crear también esos mundos que deseamos habitar. Apostar por la interdependencia quizá también nos incite a preguntarnos por los compromisos y la responsabilidad con la vulnerabilidad animal que en su heterogeneidad y multiplicidad nos habita, nos constituye y nos rodea. Quizás el enunciarnos como animales, como afirma Ana Lula Feral, sea nuestra estrategia. Allí donde lo importante es el sentimiento de rabia y ferocidad que nos acomuna ante las injusticias. Bueno, esa es mi intervención y le cedo la palabra a Iván. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, a Hernán, a Facu, por, como dijo Martín, esa gran intuición de haber puesto a dialogar estos textos. Estoy totalmente de acuerdo. Y no sé si dialogar sea la mejor palabra, la mejor expresión en este caso. Más bien siento que se trata de una dinámica de contagio, ¿no? Y también de hospitalidad, muy hospitalaria en el sentido de que estamos recibiendo algo ajeno, algo extraño, y estamos moviendo nuestra propia existencia a partir de eso otro que arriba, ¿no? Y que no sabíamos de antemano qué forma podía tener. Entonces realmente siento que son unas lecturas cruzadas en el sentido en que se cruzan las existencias mismas, ¿no? Por lo menos en alguna dimensión. Entonces muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también a Paula por esa magnífica introducción. Creo que hizo un trabajo enorme, doble trabajo, ¿no? Leyendo ambos textos y en estas condiciones justamente de precariedad sé que es algo que tenemos que valorar profundamente. Bueno, yo a partir de la lectura del libro de Martín, pude encontrar, por decirlo de alguna manera, dos líneas fuerza que lo atraviesan, que para mí fueron significativas. Y que son las siguientes. La primera es la lectura que Martín hace del capitalismo contemporáneo como un capitalismo de carácter neoliberal. Es decir, aquí el neoliberalismo no se reduce a una ideología, no se reduce a una economía, a un tipo de economía o economía nacional, no se reduce tampoco a una tecnología política o una racionalidad política, aunque es todas esas cosas a la vez. Es decir, todas esas cosas aparecen, pero no se reduce a ninguna de ellas. Entonces, creo que es un texto que opera
como diría Haraway, más que por extracción de términos o sustracción de términos, por composición, ¿no? Es decir, se van componiendo y componiendo elementos heterogéneos y eso lo va uno reubicando todo el tiempo, ¿no? Posicionando todo el tiempo en lugares diferentes. O ese fue el efecto que yo tuve en buena parte cuando leí el texto. Entonces, me parece bien interesante ese efecto. Esa sería entonces la primera línea fuerza que atraviesa el texto, la de pensar el capitalismo contemporáneo como un capitalismo neoliberal. La segunda línea fuerza que me parece que pues se sintoniza con muchas de las preocupaciones contemporáneas, teórico-políticas contemporáneas, es la que tiene que ver con las dimensiones ontológicas o las discusiones ontológicas. Habría aquí cierta ontología histórica o cierta dimensión histórico-ontológica que también tiene un desarrollo muy particular, es decir, se ha planteado también en los últimos años si hacer más bien, por ejemplo, ontologías realistas o neorrealistas o quedar ancladas a lecturas historicistas. Y aquí encontramos una opción que es una opción que yo siento que se está abriendo cada vez más camino y es la de asumir que toda ontología tiene cierta historicidad y viceversa, ¿no? Toda apuesta de carácter histórico de alguna manera tiene dimensiones ontológicas y hace ya ontología. Esa discusión de alguna manera es una discusión que abrieron en su momento ciertas lecturas justamente cruzadas de Foucault y Deleuze, ¿no? El uno más histórico, el otro más con un pensamiento más de carácter ontológico. Aquí yo siento que se está llegando a un nuevo lugar y a un nuevo lugar común, porque el glosario también, yo creo que también se ubica en ese lugar, ¿no? En donde se hace ontología, la historia hace ontología y viceversa. Toda ontología tiene una carga histórica. Entonces, lo que yo quisiera sería tomar esas dos líneas fuerza y relacionarlas con algunos aspectos, algunos elementos que considero importantes que están presentes en el glosario y también con algunos elementos pues con algunos conceptos, algunas ideas que he ido pensando en los últimos años en relación con trabajos que son previos al glosario, pero que también son relevantes para continuar pues pensando colectivamente. Ahora, antes de pasar a eso, sí me gustaría decir que esas dos líneas fuerza, esa dimensión ontológica y esa lectura detallada del capitalismo contemporáneo como capitalismo neoliberal, encuentran una suerte no de síntesis, pero sí de lugar, valga la redundancia, de encuentro en el concepto de bios precario. Me parece que la misma idea, el mismo concepto de bios precario logra expresar ese encuentro. Entre otras cosas porque también de fondo hay allí discusiones a veces muy densas, por ejemplo, entre si optar por una ontología más bien afirmativa o una ontología que hace énfasis en lo negativo o en la negación como motor del movimiento, ¿no? Que es una discusión, por ejemplo, que en su momento ya se daba de alguna manera entre autores como Deleuze y Derrida en una lógica más de valorar esa negatividad que es capaz de sacarnos de nuestro propio espacio de comodidad, de confort, ¿no? De movilizarnos, pues obviamente en su línea de corte deconstructivo y emparentada con esa antigua idea heideggeriana de la destrucción, aunque leída de manera muy crítica también. Y por otro lado tenemos la opción deleuziana como una opción abiertamente afirmativa que se remonta a autores como Nietzsche, Spinoza, Berzón, etcétera, etcétera. Y siento que esa misma discusión se prolonga en el feminismo contemporáneo en autoras como por ejemplo Judith Butler y Rosy Braidotti, ¿no? Rosy Braidotti haciendo alusión a una política afirmativa de la afirmación, de la multiplicidad, del desborde, dionisiaca,
y Judith Butler revalorizando ideas como justamente la precariedad, ¿no? Conceptos como el de precariedad, el papel de lo negativo, muy también en cierta línea hegeliana y de cierta dialéctica negativa, que ella hereda de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Entonces me parece que este texto resuelve, no es la mejor expresión, pero sí llegó a un nuevo punto tras años y años de esas discusiones interminables. Y me parece que es un punto al que estamos llegando colectivamente de una u otra forma. Y es un punto al que estamos llegando colectivamente, y digo colectivamente, no solo considerando a las personas que le dedicamos una buena parte de nuestras vidas a pensar estas cosas, sino también colectivamente en el sentido de que las propias circunstancias nos están llevando a pensar de esta manera, ¿no? Bueno, entonces siento que Bios Precario logra condensar una fuerza impresionante, ¿no? Una fuerza de años de discusiones, pero también de un conjunto de prácticas enormes. Y también logra articular una serie de giros. Martín pasa por el giro lingüístico, ¿no? O giro cultural, el giro ontológico, el giro animal, el giro ecológico asociado, por ejemplo, a la ecocrítica. Todos los giros están allí. Y eso también es bien interesante. Hay tantos giros que uno termina mareado, pero en un sentido positivo. Uno dice, bueno, esto es una escritura precaria, como el mismo Martín dice, pero una escritura precaria que lo deja a uno también en muchos momentos revitalizado, ¿no? Porque justamente la precariedad también es una condición, como nos lo han enseñado históricamente los movimientos y sectores populares, una condición para que se exprese la creatividad y la potencia vital. Entonces eso también es bien interesante. Bueno, tomo entonces la primera línea, la del capitalismo contemporáneo entendido como un capitalismo neoliberal, de carácter neoliberal. Aquí yo siento que una de las hipótesis centrales que maneja Martín es esta idea de que el capitalismo contemporáneo supone lo que Foucault denominaría un nuevo campo de veridicción, ¿no? La economía como campo de veridicción. La misma economía capitalista, la economía capitalista pasa por ser la mismísima realidad, o el mercado capitalista pasa por ser la mismísima realidad. Muy emparentada esta cuestión, obviamente, con lo que Mark Fisher denomina el realismo capitalista. Y que también Martín lo menciona en el texto. Entonces, por un lado está esta operación mediante la cual la economía se asume como campo de veridicción, pero no sola, sino en conjunción con muchas de las principales categorías de la biología evolutiva, o que están emparentadas con la biología evolutiva, que eso también en su momento lo apuntó Foucault en diferentes textos, ¿no? Aquí uno puede hacer también una lectura cruzada, y creo que Martín lo hace, de textos como El nacimiento de la biopolítica y seguridad, territorio y población, en donde Foucault dice, claro, la economía se ha convertido en un nuevo campo de veridicción, pero ese nuevo campo de veridicción que es la economía, esa economía que pasa por ser la mismísima realidad, se presenta también a través de las categorías de la biología evolutiva. Y entonces lo que tenemos como resultado es una manera de acercarnos a la realidad en donde hemos, como se dice habitualmente, naturalizado la idea de la adaptación continua al medio, pero también el continuo modelamiento de medios inseguros. La noción de medio es fundamental, ¿no? La noción de medio es una de las categorías asociadas a la biología evolutiva, la manera en que las poblaciones se adaptan o no a sus medios cambiantes. Entonces tenemos el elemento de la adaptación continua al medio, tenemos obviamente la noción de la competencia, que es tanto biológica como económica, la idea de la eliminación de los menos aptos, o como diría Foucault, de esas malas razas. Tenemos también esa idea de la valoración y el seguimiento continuo del rendimiento. Bueno, yo creo que esos elementos son aquí fundamentales en este texto. Y en últimas, esto es lo que nos permite pensar en la línea que nos propone Martín,
es la vida misma, justamente ese bios precario o esa vida precaria, esa bios precaria, la vida misma como compuesta justamente de una serie de vivientes entendidos como empresas. Los vivientes mismos son entendidos como empresas y el medio o los medios vitales de esos vivientes, de esas entidades que se adaptan continuamente, son entendidas como un gran mercado capitalista, ¿no? Me parece que eso atraviesa una buena parte del libro, si no es que todo el libro. Y creo que eso es fundamental en la coyuntura actual y particularmente en la coyuntura de Argentina, ¿no? Política de Argentina. Afortunadamente no la colombiana, pero sí, pero lo sigue siendo en el sentido de que vivimos inmersos en un capitalismo global que es un capitalismo neoliberal. Y me parece que ese es otro de los elementos llamativos del texto de Martín. Martín nos dice, cuidado, este no es un mero modelo económico nacional y por lo tanto no se puede rebasar con políticas de carácter progresista, por ejemplo. Sino que se trata de una nueva forma del capitalismo y eso es lo que no se ha asumido. Yo creo que ahí hay mucho que discutir porque a esa nueva forma del capitalismo le son inherentes un conjunto de tecnologías políticas, que como bien ya lo apuntaba en su momento justamente Foucault, cuando nos hablaba de las tecnologías neoliberales de gobierno. Entonces, me parece muy pertinente también que Martín en esa línea nos diga, cuidado, cuando hablamos de las transformaciones del capitalismo, hablamos de las transformaciones en los ejercicios del poder, pero además en un ejercicio del poder que ha operado no solo sobre lo humano y produciendo lo humano, sino sobre lo humano, lo animal y en general lo no humano, ¿no? Y produciendo esa serie de cesuras y suturas, como diría Gamben, entre lo humano y lo animal. Entonces, por eso pone a discutir también autores como Esposito. Bueno, ya la noción misma de bios la retoma fuertemente Esposito, pero también su noción del dispositivo de la persona, la máquina antropológica gambeniana. Bueno, todo esto está relacionado, entrelazado y movilizado de una manera bastante fructífera. Pero aquí lo que quisiera destacar es que en la medida en que da cuenta de la manera del modo en que opera el capitalismo, también está dando cuenta del modo en el que se ejerce el poder y se transforman las técnicas, tecnologías y dispositivos de poder. Y me quisiera centrar entonces en ese aspecto, para pasar a relacionarlo con algunos elementos que están presentes en el glosario. Martín también hace énfasis en que ha habido un tránsito de este antiguo orden fordista asociado a los estados del bienestar o a sus experimentos latinoamericanos, a más bien una economía pues, de carácter postfordista que tiene su correlato en estados con políticas neoliberales, ¿no? Estados neoliberales, pero eso también implica nuevos ejercicios de poder. Y claro, ese es el correlato, eso tiene como correlato el tránsito de las sociedades disciplinarias, como las llamaría Deleuze, o de normalización, como las llamaba Foucault, a sociedades de control, retomando la noción Deleuze retomando la noción de control de William Burroughs, ¿no? Quisiera centrarme entonces en eso, en esa parte, en ese tránsito, en el problema del poder. Pero ahora pensándolo en términos de la cuestión animal, concentrándonos en la cuestión animal. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los movimientos que nos hemos esforzado en hacer con Anaí ha sido el de pensar el especismo como un orden tecnobiofísico-social, pero además un orden compuesto por diversos dispositivos. Y normalmente cuando hacemos alusión a esos dispositivos, hacemos alusión a los dispositivos disciplinarios, las granjas tradicionales tecnificadas e industriales y hoy por hoy las megagranjas industriales y los mataderos que producen a los animales domesticados y transforman la vida animal en mercancía, ¿no? Literalmente en productos para consumir en los supermercados, en las tiendas, en fin. Hacemos alusión a los laboratorios de experimentación animal y los bioterios,
como también dispositivos disciplinarios de carácter más bien disciplinario y que producen un tipo de animal que es el animal llamado de laboratorio. La familia moderna, burguesa moderna, también sería un dispositivo disciplinario y el mismo Foucault también en su momento lo presenta así. En donde lo que se produce es el animal de compañía o la mascota. Ese es el tipo de animal que produce ese dispositivo y así podríamos continuar, ¿no? En el glosario intentamos hacer justamente una suerte de bestiario, una suerte de cartografía de cómo han operado sobre todo esos dispositivos de carácter disciplinario. Pero lo que siento que el texto de Martín nos invita a pensar es la transformación de sus dispositivos y por lo tanto ir más allá de lo que autoras y autores asociados al campo de los estudios críticos animales llaman el complejo industrial animal. Es decir, tenemos que ir más allá del complejo industrial animal o ver cómo ese complejo industrial animal se ha ido modificando con el paso del tiempo. Así como podemos hablar hoy de un capitalismo global de carácter postfordista o postindustrial que no deja atrás los elementos industriales, ¿no? Se transforman simplemente, pero se introducen nuevos elementos. Asimismo, uno podría hablar de un complejo postindustrial animal. Y tendría entonces uno que rastrear cuáles son las transformaciones de esos dispositivos o esas técnicas, tecnologías y dispositivos especistas que son a su vez capitalistas. Y allí se me ocurren varias cosas, se me ocurren varias cosas en la línea de lo que propone Martín cuando recupera a Deleuze y alude a las características de las sociedades de control. Una de las características de esas sociedades de control es que operan directamente sobre los flujos afectivos, ¿no? Por eso también por eso el concepto de deseo es tan importante en Deleuze, ¿no? Porque el deseo no solo tiene una función positiva, capaz de romper con determinados estados de dominación y de sujeción, como diría Foucault, sino que el deseo también, o los flujos deseantes son los flujos mismos del capitalismo contemporáneo. Es decir, el capitalismo contemporáneo opera seduciendo. Y yo pensaba justamente ahorita en el triunfo de Milei, y eso es Milei en buena parte, ¿no? Milei es, como diría un amigo, Rubén Campero, Milei es el perfecto logo viviente, es una suerte de sujeto producto del marketing, es decir, es que todo está calculado comercialmente o mercadotécnicamente, pero se presenta como la mismísima realidad, justamente como efecto también del propio realismo capitalista. Pero entonces es un poder, perdón, que opera seduciendo, más que a través de la identificación, a través de la seducción, ¿no? Son los flujos deseantes o libidinales o afectivos los que entran en conjunción. Eso es lo que me parece que en buena medida está sucediendo. Y ahí el poder muestra su cara, como diría Foucault también, más productiva que nunca. No tanto represiva, que como también Martín lo muestra, eso sigue estando presente, es decir, el viejo poder soberano, entendido como poder de muerte, está allí y aparece cuando es necesario, pero al mismo tiempo aparece este nuevo poder que es un poder de seducción. Y por eso la noción de control es tan importante en Deleuze, en el sentido también que ya lo proponía William Burroughs, porque Burroughs cuando en sus peores o mejores, no sé, momentos de experimentación con las drogas, pues llegó a decir que justamente las drogas eran la mejor expresión del sometimiento, porque cuando una persona es adicta a las drogas, es adicta a la vida misma, es decir, o consumes o mueres. Esa es la expresión que queda, ¿no? O consumes o mueres. Es decir, lo que consumes, lo que te genera placer, es algo que pasa a ser tu vida misma, tu modo de vida. Y suspenderlo implica estar arrojado a la precariedad. Suspender el consumo, suspender esa adicción al poder, significa ser arrojado a un lugar de precariedad. Y eso lo vivió el mismo William Burroughs, que terminó en las calles
como producto en buena parte de su drogadicción. Deleuze recupera todo eso para hacer énfasis en esta función de seducción, ¿no? de los ejercicios de poder contemporáneos asociados a las sociedades de control o al capitalismo neoliberal. ¿Cómo pensar esto entonces? Martín lo piensa en muchas claves, pero cuando llegamos a la cuestión animal se nos complica la cosa. Yo siento que quedamos muy anclados a pensar de manera muy clásica, muy asociada a la crítica de los dispositivos disciplinarios y más aún a la crítica colonial clásica, que separa naturaleza-cultura, que entiende la naturaleza como algo virgen, ¿no? Como algo no vivo, como algo bruto, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí se me han ocurrido en compañía de mucha gente realmente pues varias cosas. La primera de ellas tiene que ver directamente con el marketing. El capitalismo contemporáneo, en la medida en que opera a partir de flujos deseantes que son flujos de información, porque eso también es Milley, por ejemplo, ¿no? No solo es un personaje hecho de significantes, es un personaje hecho a punta de información y muy conectado con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces todo esto es indisociable del marketing y de ese marketing que hace que concibamos también nuestras vidas como empresas. ¿Cómo pensar entonces todo eso en relación con la cuestión animal? Y aquí yo enlacé entonces esto que nos propone Martín en el texto con un texto de un par de colegas, de David Varela y Berenice Vargas, que se titula, es un artículo que fue publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, se titula Especismo Silente, y allí Berenice y David nos proponen pensar en lo que ellos denominan el proyecto de la felicidad cárnica y el proyecto cárnico de la felicidad. Es decir, en todas estas operaciones asociadas al marketing, pero que también están ancladas en los sectores populares, no estamos hablando simplemente de las grandes sociedades de consumo, sino también de consumos alojados o llevados a cabo en el marco de las economías populares, en donde, por ejemplo, los animales son presentados sistemáticamente como deseando su propio consumo. Es decir, a los animales a través del marketing se los presenta como esos seres que desean ser consumidos. El pollo feliz comiendo pollo, ¿no? Esta es una idea que ha explorado en otras coordenadas Carol Adams hace muchos años, pero que David y Berenice nos presentan en nuevos términos. Nos dicen, el especismo contemporáneo es un especismo afectivo. No solo es como yo propuse hace un tiempo una gran máquina, porque la idea de máquina todavía nos remonta a una sociedad demasiado industrial clásica, sino que el especismo es un orden también afectivo, ¿no? Libidinal, deseante. Y eso tiene que ver con estas nuevas operaciones de mercadeo, que se intensifican cada vez más y se diversifican. Y allí no solo tenemos al animal que felizmente desea ser consumido, desea ser sacrificado, sino que también tenemos la producción de un modo de vida que tiene que desear consumir carne, que es su contrapartida o su contracara. No solo el animal se presenta como aquel que desea ser devorado y consumido, sino que a su vez tenemos al sujeto que se produce como aquel que debe desear comer carne de una u otra forma. Lo que no puedes es no desear hacerlo. Todo el resto lo puedes hacer. Y el mercado te ofrece diferentes opciones, ¿no? Si tienes problemas entonces de moral o de conciencia, te ofrecemos la gallina feliz, la gallina de libre pastoreo, te ofrecemos la carne orgánica, te ofrecemos, en fin. Entonces se van diversificando los productos en la medida en que ese capital animal se va optimizando y se va optimizando a partir de la racialización, pero asimismo se van produciendo nuevos seres humanos y nuevos seres humanos que también se supone mejoran su propia vida, son una suerte, como decimos con Anaí en el texto, una suerte de transhumanos o hiperhumanos, ¿no? No solo se adaptan, sino que se mejoran continuamente e incluso al consumir nuevos productos con un plus de conciencia,
amigables con el medio ambiente, que respetan las leyes del bienestar animal, se mejoran en ese sentido esos sujetos a nivel moral, ¿no? Se perfeccionan no solo física, sino moralmente, porque se supone que esa carne es una buena carne en términos de la salud física, pero también en términos morales. Entonces hay un perfeccionamiento continuo. Todo esto pues uno lo puede empezar a pensar cuando cruza ambos elementos, ¿no? Esta recomposición del capitalismo en un capitalismo neoliberal en relación con nuevos ejercicios de poder, pero que también implican la evolución de esas técnicas y tecnologías y dispositivos orientados a producir diferentes tipos de animales también diversamente racializados, porque la gallina feliz o la gallina orgánica implica también una operación tecnobiopolítica de modificación del cuerpo animal. ¿Mm? Bueno, aquí podría decir más cosas, pero siento que ya me estoy alargando. Simplemente quisiera cerrar, alargando demasiado, entonces simplemente quisiera cerrar mencionando algunos puntos de la segunda línea fuerza, que era la ontológica, ¿no? Esta cuestión de la ontología histórica o de cierta dimensión histórico-ontológica que está aquí presente en el texto de Martín. Bueno, aquí Martín me parece que recupera sobre todo la noción para esto, recupera sobre todo la noción de bios de Esposito, y piensa la realidad misma, lo real mismo, la vida con V mayúscula, ¿no? Como un continuum de diferencias. Piensa también un conjunto de vivientes cuya existencia es eminentemente relacional, que son, como diría Karen Barat, intractivos, antes que interactivos, ¿no? Es decir, existen en la relación, no son términos previos a la relación. Piensa también en términos de un continuum de vida y muerte, en donde la muerte es reinscrita en la vida. Y también hace alusión en algún momento del texto, en una línea un poco deleuziana, a diversos estratos. Hace, por ejemplo, alusión al estrato orgánico. No sé si lo recupera, no recuerdo, y no sé si lo recupera directamente de Deleuze y Guattari, cuando hablan del estrato físico-químico, orgánico y aloplástico o antropomorfo, pero siento que va por ese lado. Me parece que esa dimensión es bien interesante, y que quizás podríamos seguir trabajando, continuar trabajando colectivamente en esa vía. ¿Por qué? Porque precisamente eso nos lleva a discusiones como la discusión sobre el antropoceno, el capitaloceno, el plantacionoceno. Es decir, eso, llegar a esos conceptos permite cualificar históricamente aún más ese bios, ¿no? Las formas que adquiere ese gran cuerpo sin órganos o ese gran animal que es la tierra. Y me parece que ahí podríamos ubicar justamente el orden especista. Ahora que Martín realizó su intervención y cerró con la pregunta sobre el antropoceno y cómo pensar esta cuestión del especismo, la cuestión animal en relación con el antropoceno, pues me pareció maravilloso realmente porque a la estancia postdoctoral le dediqué, que terminé hace poco, le dediqué casi todo el tiempo justamente a eso, a pensar la relación entre el antropoceno y el orden especista. Y de hecho aquí voy a hacer un poco de publicidad, muy entre comillas, muy entre comillas. El próximo año vamos a publicar un libro que se titula Ensayos de Anarquismo Postestructural, y allí justamente hay un capítulo, que es el primer capítulo, que se titula Materiales para una analítica del poder posantropocéntrica y posantropocénica. Y justamente el reto, repito, fue pensar el problema del antropoceno en relación con la cuestión del orden especista. Y una de las cosas a las cuales hemos llegado también colectivamente es que más que hablar del antropoceno, valdría la pena recuperar estas ideas de los diferentes estratos de lo real, de las guattarianas, como además operaciones de estratificación en un gran animal o gran cuerpo sin órganos que es la tierra misma. Y en ese sentido podríamos hablar de estratos superpuestos, pero que
que no son completamente idénticos, ¿no? Sino que tienen sus ritmos, sus lógicas, y eso es algo que pone de manifiesto Martín y que me parece que hay que, en lo que tenemos que profundizar colectivamente. ¿Cuáles son esos ritmos, esas lógicas que tienen los diferentes estratos de lo real? Porque yo creo que una de las grandes equivocaciones, por decirlo de algún modo, de la modernidad ha sido imponerle los ritmos y las velocidades del estrato a lo plástico, que se caracteriza en términos de lesoguattarianos por el lenguaje y la técnica, a los ritmos y las velocidades del estrato orgánico y del estrato físico-químico. Es decir, hemos pensado que la realidad entera opera o debería operar como el estrato aloplástico o antropomorfo. Pero además el estrato antropomorfo, como un estrato caracterizado por la técnica y el lenguaje, nos da a entender que la técnica y el lenguaje son expresiones de la Tierra, no son capacidades humanas inherentes a los seres humanos, sino que son expresiones de la misma Tierra, pliegues de ese gran animal o cuerpo sin órganos que es la Tierra o el universo entero, ¿no? O una vida, como diría Deleuze en su último texto. Entonces, sería interesante caminar en esa vía, ¿no? Por esa vía. Y eso nos permite también pensar en cómo ciertos componentes que hacen parte del estrato aloplástico se expresan en existencias animales no humanas, pero también en posibles existencias extraterrestres, ¿no? O que aún no conocemos, ese otro que aún no ha arribado. Todo eso no lo podemos prever, pero lo que sí podemos prever es que va a venir de la Tierra. Es decir, todo lenguaje o toda técnica va a ser producto de la Tierra misma, de las fuerzas de la Tierra. Y en ese mismo sentido, el orden especista, así como el capitalismo, incluyendo pues obviamente el capitalismo neoliberal, capitalismo contemporáneo, se pueden entender como expresiones de la Tierra. Si algo solemos decir, Anaí y yo, y lo he puesto así en varios textos, es que el orden especista es un estado de dominación, pero ese estado de dominación es un endurecimiento de una multiplicidad de fuerzas en juego que son prehumanas y preanimales. Es decir, el especismo no es producto de los seres humanos en su relación y diferencia con los animales y la animalidad son producto del especismo. Entonces, claro, aquí la operación cambia, ¿no? Porque no tenemos al ser humano de nuevo como lugar fundacional que domina, sino como efecto de un orden de dominación que es el especismo, que remite a fuerzas que son prehumanas y preanimales, que es un campo de estructuración. Bueno, me detengo porque ya siento que estoy abusando del tiempo y de la confianza. Entonces, bueno, ojalá podamos aprovechar este tiempo para charlar un poquito. Bueno, si les parece, podríamos directamente abrir al público las preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer, teniendo en cuenta que ya se abrieron muchas líneas de conversación en estas lecturas cruzadas que propusieron los tres. Así que, bueno, Nikita, levantaste la mano primera, así que adelante. O no sé si era un error o un saludo, perdón. Creo que era un saludo. Era un saludo, perdón, yo soy muy mala con la intelección de los emojis. Era un aplauso, ahí está. Bueno, perdón. Em, bueno, no sé si alguien tiene ganas de hacer algún comentario. No sé, Hernán, Facu, yo tengo algo como para traer a la mesa que me quedé pensando, bueno, en los dos modos en que están reponiendo vivos precarios, pero la pregunta por el animal me gustó mucho eso de cómo pensar, bueno, por un lado, vivos precarios hoy en otro régimen, yo diría como ultra neoliberal o dentro del propio neoliberalismo su propio giro de tuerco, pero eh, creo que acá hay una pregunta. Humana de la especie. Esa pregunta creo que es para vos, Iván. Pero sí me quedé pensando en lo otro también,
o sea, respecto a la pregunta de Gaby, yo diría, creo que también es un buen momento para hacer autocrítica. Creo que necesitamos de un momento político la autocrítica, porque pasamos de el duelo interespecies a muy rápidamente la resistencia, y el momento de autocrítica me parece que se está pasando por alto. Ese es parte de mi diagnóstico. Y creo que hay un problema en cómo leemos, a ver cómo le diría en esos términos, cómo podemos escuchar ese rumor animal del votante de Milei, para no caer de nuevo en un discurso civilizatorio, ¿no? Y creo que todo el tiempo es un riesgo de la crítica hoy, por lo menos así lo estoy entendiendo. Se polariza muy rápido y nos cuesta entender no solo como Milei como un flujo de información, sino la máquina deciente de los libertarios votando. Creo que hay un problema. Pero por otro lado, para traer a la mesa, esta pregunta de cómo sería un régimen post-fordista especista animal. Y porque me parece que es una pregunta que es re interesante, re potente. Creo que lo que decís muy bien, Iván, es como prácticamente un programa de trabajo, situarse ahí. Y yo creo que hay algo de pensar de nuevo la crisis climática, o con todas estas nuevas discusiones, nuevas o viejas discusiones de leer materialismo, etcétera. Hay algo, por ejemplo, del uso de combustible fósil que remite directamente al especismo extractivista animal, ¿no? El fósil es un fósil animal, digamos, el combustible fósil. O de otro modo, ¿cuál sería el orden deseante en una economía basada en el uso extractivo de energías, en donde el animal es algo así como la mercancía acumulada de un conjunto de energías animales, ¿no? El uso del combustible fósil no es otra cosa que eso, es un orden de lo kinésico que se tiende a acumular. Si uno hace estudios ahora que está tan en boga, en los nuevos giros gringos, de el giro energético, el animal es eso y no es otra cosa. Bueno, que están los estudios animales, ¿no? El estudio de la kinesis como el origen de la animación, del cine, de la publicidad. Pero acá habría que hacerle un giro de tuerca, valga la redundancia, de giro energético, a qué sería, por ejemplo, el rendering animal, eh, en base a pensar de nuevo energías. ¿Qué hacemos? Me gustó mucho esa pregunta, me parece que una de las preguntas centrales es ¿cómo producir otra máquina deseante si no podemos dejar de desear en hacer uso de las energías, por ejemplo? Otra modalidad del especismo, encubierta, fetichizada en un viejo lenguaje marxista. Y en ese caldo de cultivo yo le agregaría, el postfordismo hoy por hoy es parte del gobierno algorítmico, y se vio muchísimo en la pandemia, ¿no? Y es de nuevo el algoritmo fetichizando ese lado, mejor dicho, produciendo esa materialidad ubicua del uso extractivo de recursos fósiles o a través de la energía animal. Eso podría ser algo Te escuchaba y pensé mucho en eso. No sé, eso podría ser algo de lo que se me ocurre para que sigamos charlando. Había una pregunta acá escrita igual. Ay, perdón, no la vi. Nelson dice, ¿cómo es aquello de la condición prehumana del especismo? Es para vos, Martín, creo. Creo que esa está dirigida a mí. Sí, es para vos, por lo que dijiste al final, sí. Sí, gracias Nelson por la pregunta. Bueno, yo a lo que me refería en buena medida es a que pensar el ejercicio de poder en lo que podríamos denominar de manera sencilla la relación humano-animal no implica simplemente aplicar los esquemas clásicos de comprensión del poder a las relaciones humano-animal, sino una reconceptualización misma del poder. Y por eso ha sido tan importante justamente el trabajo han sido tan importantes los trabajos de Foucault y Deleuze en la línea de Nietzsche, porque nos permiten pensar justamente la pluralidad de las fuerzas como una pluralidad de fuerzas que son prehumanas, pero no solo prehumanas, sino preanimales, es decir, son fuerzas estructuradoras o estructurantes. Los campos de fuerza son campos de estructuración que dan lugar a las técnicas, tecnologías y dispositivos que producen tanto lo humano como lo animal.
Entonces no podemos suponer que la dominación animal es una dominación que tiene como fundamento una serie de capacidades humanas, como por ejemplo la racionalidad, la cultura. Es decir, el ser humano no es un ser excepcional o excepcionalmente poderoso, es también efecto de unos campos de fuerzas que se han sedimentado históricamente en el orden especista. Entonces, por eso hago alusión a este campo prehumano o preanimal, que es un campo de individuación, ¿no? En donde se producen múltiples procesos de individuación y producción de formas. Los diferentes dispositivos especistas son formas, la forma bioterio, forma laboratorio de experimentación animal, la forma matadero, la forma, incluso la forma hombre, ¿no? Entonces esas formas son efecto de fuerzas y compuestos de fuerzas que pueden terminar rebasando y deconstruyendo esas formas. Entonces por eso hago alusión a eso de lo prehumano y lo preanimal. Pero aprovecho la respuesta a la pregunta también para conectarme con la intervención de Martín, porque Martín justamente involucra la discusión o trae a colación la discusión sobre la energía, y creo que esa es una discusión fundamental, la energía y los consumos energéticos. Y creo que es una discusión fundamental porque esta concepción del poder es una concepción energética, ciertamente energética, pero energética no a la manera de Galileo y Newton, de cómo se pensaban las fuerzas en el paradigma de la física clásica de Galileo y Newton, sino la energía más en términos cuánticos, ¿no? Entendiendo los cuantos como campos de fuerzas, paquetes de energías. Que componen toda forma y la pueden hacer implosionar, estallar, pero que la están también movilizando, animando todo el tiempo. Y yo creo que el capitalismo contemporáneo es un capitalismo energívoro, efectivamente, pero energívoro en términos de acumulación, no en términos de dispersión de la energía. Me parece que eso es fundamental. Eso es algo que hemos discutido con un amigo, Omar Giraldo, y él plantea justamente que lo que no hace el capitalismo contemporáneo es disipar la energía, sino que la tiende a acumular. Y toda energía que se acumula, pues tiende a generar daños graves, ¿no? Es decir, el cuerpo que acumula energía sin disiparla adecuadamente es un cuerpo que se muere, es un cuerpo que se pudre, que se daña, que se descompone, para decirlo en términos spinocianos. Y me parece entonces que aquí habría una política en términos energéticos, que es la política del don. Si el capitalismo se fundamenta, se construye, se levanta sobre la acumulación de energía, las políticas animales, como ese campo de alianza multiespecie, transespecie o interespecie, son políticas relacionadas con el don, el dar, ¿no? La energía se tiene que disipar, y eso uno lo ve muy bien en los sectores populares y en las prácticas de comunidades racializadas como negras, indígenas, campesinas. Son comunidades que, por ejemplo, cuando siembran siempre dejan algo más. ¿Para qué? No, simplemente porque sí, porque puede llegar alguien, un visitante, ¿no? Alguien que lo necesite, alguien que requiera ese plus. Entonces es una lógica de la abundancia. La lógica capitalista contemporánea, que es de la acumulación energética, es una lógica no de la abundancia, sino de la carestía, de la escasez. Y la escasez es ese mismo medio sobre el cual se construyen estos individuos vivos considerados como empresas, que compiten todo el tiempo por adaptarse al medio. Entonces me parece que en esa lógica del don, antes que de la acumulación, de la excedencia y de responder a la precariedad con don y con excedencia, hay quizás un camino interesante para pensar la cuestión animal, pero no solo la cuestión animal, sino de la precariedad en general contemporánea, y como salida a ciertas formas de precarización de la existencia misma. Y termino con esto, ya con esto cierro por lo menos esta intervención. Me parece que también es urgente pensar el problema de la sujeción animal. Hoy en día el reto no es simplemente escuchar o percibir esas existencias animales, porque me parece que el bienestarismo ya lo ha venido haciendo hace mucho tiempo. Hay un referente ya clásico del bienestar animal, que es Temple Grandin, una mujer que se conoce justamente por asumirse como mujer autista,
y de acuerdo con sus propias explicaciones, en virtud de su vida como persona autista, pues se trata de una persona que pudo llegar a crear básicamente mataderos mucho más eficientes, sofisticados, en la medida en que podía sincronizarse o entender o percibir mejor las existencias animales. Por eso es que es conocida Temple Grandin, por saber percibir o, entre comillas, escuchar mejor a los demás animales. Pero ojo, esa percepción de lo animal, de esas capacidades animales que a veces pasan desapercibidas, está en función de una muerte mucho más eficiente y de una producción mucho más intensiva. Pero eso tiene como correlato que personas autistas como Temple Grandin sean valoradas en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Es decir, todas las capacidades llamadas diversas son capitalizadas por el capitalismo contemporáneo si es posible. Pero asimismo es necesario percibir o escuchar esas otras existencias, las existencias animales, pero en función de intensificar su explotación. Entonces, este discurso animalista clásico de somos la voz de los que no tienen voz, por ejemplo, debe ser también problematizado profundamente. Y no solo porque los animales tengan voz, es que incluso escucharlos ya puede entrar perfectamente dentro de las lógicas del ejercicio de poder especista, ¿no? Que ha refinado justamente el antropopoder. Entonces allí hay un problema de sujeción. La sujeción no solo opera en la producción de sujetos humanos contemporáneos en el marco neoliberal, sino que también opera en relación con los demás animales. Los animales quedan atados a sus propias vidas, a sus propios cuerpos, en la medida en que son percibidos de manera mucho más rigurosa, ¿no? Mucho más minuciosa. O escuchados, diríamos, para utilizar esa metáfora clásica, de una manera cada vez mucho más minuciosa. Entonces, bueno, allí quizás valdría la pena pensar no solo en la clásica liberación animal respecto a un estado de dominación, sino, como diría Foucault, en prácticas de libertad que respondan a la sujeción animal. Porque si algo tienen de característico los animales contemporáneos es que quedan atados a sus propios cuerpos y comportamientos en función de un orden especista que cada vez los escucha supuestamente y los entiende cada vez mejor. Y ahí uno tiene las llamadas ciencias del bienestar animal, pues que se dedican casi que enteramente a eso. Bueno, ya con esto sí se cierra la intervención. Bueno, tenemos que ir redondeando, así que yo voy a proponer voy a cometer un acto de injusticia de género o de justicia, y voy a sugerirle a Anaí, que es quien no intervino en este último ratito de conversación, que nos diga unas últimas palabras como para cerrar, si tenés ganas, Anaí, digo, solo porque quería escucharte también, y los chicos han tenido la posibilidad de un poco recorrerse en sus intervenciones. Y ya para ir cerrando entonces este último encuentro de lecturas cruzadas. Igual no sé si tengo algo para decir que cierre, sino que me quedé pensando, O que abra, bueno, eso sería lindo también. me quedé pensando en lo que dice Iván sobre la sujeción animal, y en las prácticas de libertad en términos de Foucault, pero lo que pienso también es que, digo, se me hace complicado pensar ahí las prácticas de resistencia o la práctica de libertad cuando el mismo cuerpo ha sido modelado de tal forma que su existencia es inhabitable. Por ejemplo, leía hace poco de que a veces modifican a los codos para que tengan hambre todo el tiempo. Entonces su existencia misma eh, es inhabitable, como decía. Entonces, ¿cómo pensar la resistencia ahí? Y creo que a veces hay propuestas de los antiespecismos que giran en torno a pensar como utilizar la biotecnología, pero en términos de producir vidas más florecientes. De todos modos, no tengo una respuesta ante eso, solo dejo abierto digamos,
inquietud que acecha también a los antiespecismos y en cómo pensar las prácticas de resistencia cuando justamente los animales son modelados para ser productivos con todo lo que eso implica, que es inducirles discapacidad, como, como ha mostrado y ha desarrollado bastante Funabura Taylor, que me parece también un gran trabajo pensar los cruces entre teoría CRIP y teoría de la animalidad. Genial, sí. Sí, es algo que además mencionan en el glosario, especialmente, ¿no? A partir de la idea de discapacidad, esto que acabas de decir. Bueno, para seguir pensando, les agradecemos mucho a les autores y bueno, nos seguiremos encontrando quizás, tal vez, quién sabe. No sé, Hernán, si querés cerrar vos. Sí, bueno, simplemente agradecerles mucho y apoyar este último final, este último quizás, agregándole ojalá. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos, muchas gracias. Un abrazo, gracias.